Súper, gracias Marta. Ya, ahora sí, les damos la bienvenida oficial a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en Academia Emprende de Banco Estado. En esta oportunidad vamos a hacer la segunda charla con el tópico herramientas para pymes con inteligencia artificial. Y déjame arreglar una cosita aquí para poder avanzar. Ahí la Martita les puso algunas recomendaciones. em, Vamos a ver hoy día IA en la práctica, cómo medir la productividad y maximizar los resultados conmigo. Todas las interacciones se van a realizar por el chat. Los invitamos a dejar las preguntas escritas en el chat y serán contestadas minuto de finalizar. Esto es súper importante porque así no pierden el hilo y las concentramos todas porque quizás en la medida que yo vaya avanzando puedo en algún minuto responder a esa pregunta. Otra cosa interesante es que si tienen algún tipo de eh, comentario que hacer hacia el banco, háganlo directamente al correo desde donde le llegó esta invitación. Por otro lado, se les va a mandar a todos aquellos que respondan la encuesta final, se les va a enviar la presentación, así que no se preocupen, estén atentos si quieren ir poniendo, no sé, algún tipo si quieren sacar pantallazos, si quieren tomar apuntes, hágalo con toda libertad y sepan que la presentación les va a llegar una vez que respondan la encuesta, que además es muy importante porque la encuesta ya sabemos que es un súper buen método de mejora continua porque vamos a ir midiendo si a ustedes, en la medida que nosotros vamos a ir satisfaciendo las necesidades que ustedes tengan, nosotros vamos a ir viéndolo a través de esta encuesta. Por eso es súper importante para nosotros, ¿vale? Listo. Empezamos entonces, sean todos muy bienvenidos. Como les contaba, esta es la segunda charla ya de inteligencia artificial, herramientas que hacemos en la Academia Emprende. Y contarles también quién soy yo, a los que no me conocen, los que no estuvieron en la charla anterior. Yo soy Jimena Trincado García, soy directora ejecutiva de Y Consulting. Nosotros nos dedicamos específicamente a la elaboración y desarrollo y diseño de estrategias de inteligencia artificial y de transformación organizacional y digital. Ese es nuestro foco, tenemos bastante experiencia, hemos tenido la suerte de estar en bastantes proyectos importantes, grandes empresas, pero sabemos que esto no es exclusividad de las grandes empresas y es por eso que estamos acá, para contarles un poquito de qué se trata y cómo lo podemos hacer. A los que estuvieron en la clase anterior, ojalá hayan sido muchos de los que están acá, perdón. Les cuento que, a los que no estuvieron, les cuento que lo que vimos en la vez anterior fue qué es la inteligencia artificial, porque hay mucho concepto que se mezcla, ¿no? Y en esa oportunidad definimos bien lo que era una inteligencia artificial generativa, porque existe también la predictiva, pero la generativa es la que está un poquito más al alcance del ciudadano de a pie, como le digo yo. Vimos también las resistencias más comunes y cómo podemos mitigar esas resistencias. Resistencias me refiero a la adopción de la herramienta. Vimos herramientas simples para empezar a comenzar en este mundo que no es el futuro, sino que es ahora. Y vimos un caso de una cafetería chilena de cómo aplicó en la práctica inteligencia artificial y básicamente que nosotros tenemos que tener una mentalidad de prueba que sea resiliente al error y de ahí aprender y tener una mejora continua. Entonces partimos en esa primera clase, o charla, perdón, partimos derribando ciertas barreras y hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver cómo evaluamos si la inteligencia artificial nos aporta o no nos aporta. Y este es un punto súper importante porque de repente pasa mucho en empresas grandes y también en las chiquititas. Pasa que como está de moda, pensamos que nos va a servir todo para todos. Y la verdad es que no es así. En esta tremenda variedad de oferta que hay de diferentes inteligencias, hay veces que podemos solucionar un problema que tenemos en nuestra pyme o en nuestro emprendimiento con herramientas mucho más fáciles y mucho más baratas que una inteligencia artificial. O solamente tomar la versión gratis de la inteligencia, de la solución, y nos empezamos a enredar. Y la verdad es que esto tiene una secuencia de adopción,
tiene una lógica que vamos a ir un poco descubriéndola a medida que vayamos avanzando en el uso, ¿no? Esto es muy importante, lo vimos la vez anterior, pero quiero dejarlo una vez instalado acá, porque generalmente la gente no usa soluciones de inteligencia artificial y la gran resistencia, bueno, entre otras, es que no la entiende. Y eso es lo que se ve, por eso pongo este iceberg, ¿no? Pero debajo de esa sentencia o esa resistencia existe mucho miedo al error, a que tengamos algún tipo de falla cuando la usamos y que explote el mundo si nos equivocamos. También viene desde experiencias tecnológicas fallidas que de repente anteriormente utilizamos algún tipo de herramienta tecnológica y la verdad es que por alguna razón no la supimos ocupar de la mejor manera y la verdad es que decían, no, esta cuestión no es para mí, chao, me aburro, es una lata, no tengo los conocimientos técnicos, esto es para jóvenes, esto es para gente que ya está formada en informática y la verdad que no es así, de hecho es el gran boom y por eso este tipo de inteligencia ha tenido tanta aceptación porque es muy fácil de usar. Otra resistencia que tenemos es la falta de tiempo y no nos damos, pues siempre decimos, escucha, no la uso porque no tengo el tiempo para aprender a usarla. Y la verdad es que eso es un error muy frecuente, de hecho yo pasé por ahí también, porque no entendemos el beneficio que nos da. Cuando entendemos que cuando invertimos y no gastamos tiempo en aprender este tipo de soluciones y entenderlas bien, al final del día, ese tiempo que nosotros estábamos ocupando en un principio por entenderla e integrarla a nuestro emprendimiento, te das cuenta que después te va a ahorrar un montón de tiempo y te va a traer un montón de beneficios. Y ese tiempo invertido y esa falta de tiempo para no aprender se multiplica infinitamente por los beneficios que trae haber invertido un par de horitas, un par de tiempo en entenderlo. Y la otra es la inseguridad digital, que la verdad aquí es un temazo, el tema de la inseguridad digital, pero bueno, no me voy a extender mucho en esto porque de verdad esto es un poquito más complejo, pero cuando aprendemos que los datos, eh, usando ciertas soluciones, sí están cubiertos y asegurados, la verdad es que la inseguridad digital pasa a un segundo o tercer plano. En esta charla lo que vamos a aprender es y entender por qué nosotros tenemos que medir. Hay una frase que es bien famosa, que todo el mundo la ocupa, ¿no? Cuando tratamos de explicar la importancia de no trabajar desde el instinto, sino que obtener datos respecto a cómo es nuestra mejora, es que lo que no medimos no existe, o si no medimos, no podemos mejorarlo. Y efectivamente, ambas sentencias son absolutas y totalmente correctas, porque tenemos que tener un punto de visualización concreto, no tenemos que creer o yo intuyo que me está sirviendo porque no veo el avance. Em, Esto es muy común en nosotros. Nosotros nosotros me refiero a las personas en general, no estamos acostumbradas a ponerle un número a las cosas que hacemos o marcar hitos en nuestro avance. Entonces, generalmente muchos les tiene que haber tocado que haces muchas cosas en el día, terminas el día y dices, chuta, no hice nada. Y es porque no te diste cuenta de la cantidad de cosas que hiciste. Bueno, eso es una manera de medir. Cuando tú ves todas las cosas que hiciste al final del día, sabes que vas avanzando o que efectivamente eso fue muy poquito y no avanzaste nada. Y puedes hacer cosas para mejorarlo. Y esa es la razón por la cual nosotros es una muy buena práctica medir teniendo una línea base. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día con inteligencia artificial, cómo medir el uso de ella. Em, Y bueno, lo que se mide no se escala, escala me refiero a se expande, se sube de nivel sin datos y la inteligencia artificial funciona en base a datos, no existe otra manera de que ella funcione. Y sin datos dependemos de las percepciones, que era lo que les comentaba, como una cosa mucho más instintiva que real, ¿no? Yo creo que, en cambio, es yo hice esto o no hice esto. Esa es la gran diferencia. Entonces, medir permite mejorar
y no solamente inteligencia artificial, sino que en todo orden de cosas, justifican las inversiones porque cuando nosotros escalamos y tenemos una solución que nos cuesta tantos dólares mensuales, en el caso de que sea una profundización de la herramienta, ¿será necesario o se justifica ese pago mensual? Bueno, esa justificación viene desde la medición del uso, de los beneficios, desde nuestro escenario actual hasta dónde queremos llegar y cómo fue el avance y el beneficio de usarla, ¿no? Muestra evidencia real, porque ya, insisto, no es desde lo que creemos, sino desde lo que es real, y activa el cambio en la cultura, porque cuando vemos pequeños casos de uso y vemos que esto está funcionando, a la gente le dan ganas de seguir adoptándola, ¿no? Me refiero a tú como dueño de un emprendimiento y a la gente que trabaja contigo si es que es necesario que la use, ¿no? Pero aquí no es volverse loco, no es empezar a medir cualquier cosa, hay que medir lo que tiene valor para nosotros. Y a lo mejor lo que te estoy exponiendo acá no necesariamente nos sirve a todos, pero una buena línea base para empezar a, a entender por dónde yo puedo medir, ¿no? Entonces, puedes partir por uno, puedes partir por todos, pero lo importante es que lo hagas de una forma constante, porque recuerda que sin datos esto no funciona. Entonces, si yo me pongo a medir una vez cada 3 meses, la verdad es que no voy a ver tanto el cambio, ¿no? Para bien positivo o negativo, no voy a poder hacer correcciones en el minuto que tenga que hacerlo, ¿no? Pero tampoco se trata de ir midiendo a cada rato porque voy a invertir un tiempo que antes no estaba gastando y al final voy a caer, me va a dar lata y esto lo voy a dejar en el camino. Entonces, hay que llegar a una buena media, pero sí con una constancia interesante. Entonces, ¿qué podemos medir? Por ejemplo, tiempo ahorrado, el aumento en las ventas, la reducción de errores, la satisfacción a nuestro cliente y la adopción interna. Esto es algo que nosotros les proponemos como un punto de inicio, como insisto, puede ser uno o todos o algunos, y es una buena métrica, una buena forma de empezar a capturar estos datos, ¿no? Cuando hablamos de la medición en el tiempo, hay que ponerse tareas. Tú dices, ya, ¿cómo mido esto? ¿Cómo lo llevo a la realidad? Eh, Tomo una tarea, en este caso nosotros les ponemos como ejemplo que es responder correos, que de repente de verdad ocupa un tiempo interesante y la verdad es que de repente hay un hilos de correos en entender y de repente te preguntan, no sé, Jime, tu opinión, y hay 28 correos para abajo. Las inteligencias artificiales nos ahorran en el sentido de que pueden leer eso, nos pueden poner los puntos interesantes que nos están pidiendo. Entonces, a ver, gastar toda esa cantidad de tiempo en leer uno y otro te hace un ahorro de tiempo porque te marca lo preciso. También en responder, por ejemplo, si quieres responder correos, no sé, de ventas que te están pidiendo, no sé, el precio de alguna cosa por algún correo, se puede hacer algún tipo de se puede utilizar algún tipo de solución que nos responda directamente a esto. Mira, esto es, qué sé yo, para hacer una primera limpieza, etcétera. Hay un montón de soluciones que nos pueden ayudar. Entonces tenemos súper claro que antes, y eso es lo que les explicaba, antes nosotros en todas estas tareas nos demoramos 60 minutos y con inteligencia artificial lo podemos llegar a 20 minutos. Y esto es absoluta y totalmente real. No es un caso que, oh, creemos, no. Esto está medido en promedio, ¿sí? Y por lo tanto podemos determinar que haciendo esta acción nosotros nos estamos ahorrando un 67% de nuestro tiempo. Ahora, ¿qué hacemos con ese tiempo? Ya es harina de otro costal, ¿no? Podemos tirarlo a buscar nuevas soluciones creativas. Podemos incluso ir a tomarnos un café directamente con nuestro cliente que antes no teníamos tiempo para hacerlo. Podemos seguir estudiando, podemos tener tiempo de calidad con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, etcétera. Bueno, ahí viene el otro gran tema del futuro, que es qué hacemos con ese tiempo, ¿no? Esto en la medición del tiempo es una de las métricas más simples, pero una de las más potentes porque es muy gráfica. Otro tipo de medición puede ser la medición en ventas, donde
la inteligencia artificial nos puede ayudar para descripciones y recomendaciones. Un caso real puede ser que hay más de un 18% de conversión. Hay impactos en e-commerce y en servicios. Ustedes, bueno, lo que mucho se habla de cómo estos bots también te ayudan a responder y te ayudan a capturar, etcétera, ¿no? Hacer prospecciones, análisis de mercado, etcétera. Se puede rastrear mejor los leads. Esto es súper importante porque antes nos teníamos que leer una cantidad de tablas y tabulaciones de datos. Ahora, pum, en un segundo tienes el resumen y esto es maravilloso. Hacer cotizaciones, por ejemplo, cierre de ventas que te ayude a hacer este seguimiento. Hay montones de herramientas que se pueden utilizar ahora. Ojo, yo no soy experta en todas las soluciones. Nosotros somos expertos en adopción y en estrategia. Y siempre nosotros nos hemos mantenido súper agnósticos en el sentido de que no recomendamos una sola, sino que hay diferentes soluciones para diferentes empresas, personas. Lo que le puede servir a una no le sirve a otra. Entonces los invito a ser curiosos en ese sentido. Empezar a averiguar, buscar la que más se acomoda a nuestras necesidades, pero con un objetivo claro, no incorporarlas sin una razón o porque está de moda nada más, ¿no? Lo otro que nos permite hacer es reducir los errores donde hace una revisión automática de pedidos, las facturas, los textos. Hay un caso de la Bolsa de Productos de Chile que es precioso. Hay menos fallos, por lo tanto hay más confianza, porque, bueno, tú sabes que las relaciones entre un cliente y un vendedor básicamente es confianza. Y cuando cuando tenemos mil cosas que hacer, la posibilidad de cometer un error es muy alta. Y la gestión de ese riesgo se puede hacer de una manera increíble utilizando inteligencia artificial. No estoy hablando de cosas caras o sofisticadas, que ese también es mi mensaje. Hay herramientas muy simples de usar, muy asequibles, incluso algunas muchísimas son gratis. Cuando quieres agregar, cuando tienes un volumen mayor o cuando quieres tener más funcionalidades, claro, ahí viene un fee adicional, un pago adicional. Pero la idea es comenzar simple, bajito, no es tirar toda la carne a la parrilla porque la posibilidad de que nosotros nos frustremos frente al uso de esta herramienta es muy grande. La inteligencia artificial no solo lo hace más rápido, sino que lo puede llegar a hacer mejor en tareas simples y rutinarias. No estamos hablando que la inteligencia artificial sea mejor que nosotros, sino que como al no tener sesgos, hacer una máquina que está haciendo cálculos, el fallo es mínimo. El fallo va a estar en la medida que nosotros le entreguemos datos erróneos, pero el fallo es mínimo. Y si te fijas, ellos lo que hacen es más rápido lo que nosotros nos podemos demorar un montón. Pero además son tareas que lo que más ocupan de nuestra día a día es tiempo. No es la creatividad, no es el interactuar con las personas, que es ahí donde está el gran valor. Y ahí podemos dejar ese tiempo que se libera, ¿no? A lo importante. Y otra cosa, cuando tenemos equipo, la opción interna es muy, muy importante, porque tenemos que identificar bien quiénes son los que realmente utilizan la inteligencia artificial o les sirve la inteligencia artificial en sus quehaceres diarios, en qué tareas y con qué frecuencia. Eso es fundamental porque podemos gastar tiempo en cosas que no son necesarias, lo que le comentaba en un principio. Esto es muchísimo más común de lo que ustedes creen y pueden decir, oye, pero eso es obvio. No, no es tan obvio. Y a eso los invito. Es algo nuevo, todo esto cuando hablamos de estos temas son cosas nuevas que se están generando, son conocimientos diarios nuevos. Nadie tiene una receta perfecta. Podemos tener recetas de ciertas cosas, pero del global no tenemos certeza, porque esto tiene muy poquito tiempo y casuística o casos no existen tantos como para llegar a una estandarización. Y además, para todos es distinto. Entonces, por eso es tan importante tener claro el foco, para qué la queremos usar y con qué, para qué y cómo. Son preguntas que los invito a hacerse antes de eh,
comenzar en este mundo, que los va a alinear y los va a llevar al éxito bastante más rápido que hacerlo a- al instinto, ¿no? La inteligencia artificial, por lo mismo, es mucho más efectiva. Las soluciones de inteligencia artificial son mucho más efectivas cuando son compartidas, no individualmente. Y aquí me refiero básicamente a que en equipo, o sea, cuando trabajamos en equipo con algún tipo de solución de IA, lo que se hace es sinergia respecto a las tareas y los trabajos, ¿no? Y en la parte individual, cuando nosotros tenemos logros X en algún área X y la compartimos con otro, esto es como el boca a boca, esto, oye, ¿sabes qué? Utilicé esto porque me sirvió y hago un paréntesis acá que sería súper bueno que si alguien de los que me está escuchando en este minuto ha tenido algún tipo de beneficio directo o algún caso de éxito usando algún tipo de solución de IA, los invito a compartir en el chat para que también sea parte del aprendizaje en equipo que vamos a tener hoy, ¿no? Esto no es que lo vaya a llevar a algún lado, siempre estamos colaborando y los invito a colaborar. Oye, ¿sabéis qué? A mí me sirvió esta herramienta para solucionar este problema, anda increíble, o por otro lado, ¿sabes qué? Lo intenté con esto y la verdad que a mí no me funcionó. Entonces, cuando empezamos a compartir ese tipo de experiencias, créanme que, y sé que me creen, esto va a avanzar de una manera mucho más amable y mucho más colaborativa, ¿no? Para medir no hay que ser analista, hay que tener las cosas claras, tener cuál es tu antes y cuál es tu después. Podemos usar planillas muy simples y esto de evaluar constantemente se recomienda que se haga cada 2 o 4 semanas para no caer en los extremos, de irnos a medir muy tarde, mal y nunca, y tampoco gastar tiempo en las mediciones innecesarias cada rato. No necesitamos un BI, BI me refiero a un dashboard o una eh, escritorio o algún tipo de herramienta que nos tenga todo de la NASA, no, si yo tomo de acá, compile mucha información, no es necesario, porque si no somos capaces de entender, y que es muy difícil, y no estoy diciendo nada que sea distinto a esto, que es muy difícil entenderlo, mejor empecemos por algo simple y que nos va a ser quizás mucho más efectivo, ¿no? Una hoja de cálculos con constancia son absoluta y totalmente suficientes para entender cómo estamos marcando nuestra ruta en nuestro camino. Hay estrategias para implementar y medir, y aquí les traigo un poco, son 6 aplicables para implementar la IA sin abrumarse. La idea es que, como conversábamos anteriormente, es empezar con una área específica, no es tirarse a salvar al mundo, ¿no? Hay que establecer los datos de referencia. Yo voy a tomar datos de acá. Mira, así estábamos funcionando antes, así nosotros tomamos por ejemplo, hacemos nuestro seguimiento con nuestros clientes, tomamos estos parámetros y empezamos a medir ese cambio, ¿no? Y vuelve a repetir, vuelve a repetir. La idea clave, insisto, es con ser constante más que complejizar la cosa, porque nos va todo el tiempo que nos vamos a ahorrar en utilizar esta herramienta, nos los vamos a gastar en seguir haciendo cosas que la verdad es que no tienen ni un sentido, ¿no? Entonces, la recomendación siempre, siempre, siempre es empezar desde pequeño con una pequeña tarea, establecer una línea base de datos que es fundamental, o sea, voy a empezar a medir y lo comparo contra qué, contra cómo empecé. Hay que definir los objetivos claros. ¿Qué voy a medir? Tiempo, calidad, ventas, todo, nada. Bueno, ahí uno toma la decisión. Usar herramientas simples y gratuitas, porque hay veces que no, voy a comprar la suite de no sé qué, porque y no tienes idea si te va a servir o no. Ahora, la idea es que te sirva, pero que es como falla rápido, como el modelo Lean, ¿no? Es como falla rápido, barato. Entonces, a eso también se replica en esto. O sea, empecemos a probar, a sentir, igual a lo mejor esa herramienta no me sirve para lo que yo quería y me tuve que pagar no sé cuántos dólares mensuales para poder recién verlo. Y no es la idea, existen. Existe esa opción válida y hay que tomarla. Hay que evaluar, como les digo, constantemente, semanal o mensualmente, y esto de compartir los resultados con el equipo es fundamental, fundamental. Esta es una receta para que la acción puntual en IA
se convierte en un hábito estratégico. Cuando tú lo vas incorporando, esto después sale solo. Es parte de tu trabajo, ¿no? Aquí una planilla muy simple donde tú pones el antes me demoraba 60, ya me demoró 20 en responder correo, me ahorro entre 67%. ¡Wow! Un montón. Las publicaciones antes me demoraba 2 horas, ahora me demoro 45 minutos, 63% de reducción de tiempo. ¡Wow! Y los informes, antes me demoraba 90 y ahora me demoro 25 y el resultado, la disminución en tiempo es de 72 y la verdad que por lo menos para mí, para hacer resúmenes de documentos, esto es una maravilla. Ahora, esto no es copy-paste, o sea, no todo lo que dice las soluciones de inteligencia artificial son así, hay que revisarlas. No hay que caer en la tentación de, esto pasó, listo, lo hizo, va, ya, lo tiro. No, porque ahí, nos vamos a perder un montón de dónde estamos como trabajadores de la empresa o de nuestro propio emprendimiento. Y la verdad es que esto todavía hay una falla, hay una pequeña falla de conceptos que tienen de las diferentes IA, entonces siempre es bueno eh, revisarla, ¿no? Pero ¿qué hago después? Déjame ver si, no sé si me salté una vez. No, estamos bien. ¿Y qué hago con esto, no? ¿Qué hago con esta información? ¿Qué hago después de medir? Porque ya estamos súper bien, me tengo todo medido y ahora, ¿y qué hago con esto? Bueno, podemos optimizar los procesos que se están haciendo ahora, podemos ajustarlos para que se vayan encaminando a una mejora continua, podemos escalarlos o hacerlos más grandes o subirlos, o podemos pausarlos, porque no está funcionando. Montones de cosas que se pueden hacer. Puedes tener una visión más global. Y para esto hay evidencia, un poco lo vimos, algo hablamos en la clase anterior, la charla anterior, que hay evidencias reales de cómo se logra medir esta inteligencia artificial e implementar, ¿no? Y hay dos estudios muy interesantes que los invito a que lo vean, que es el estudio del CENIA, que es el Centro de Inteligencia Artificial, Nacional de Inteligencia Artificial, y la SOFOFA, donde ellos estudiaron durante un tiempo interesante, estos son datos súper recientes porque son de diciembre del año pasado, del 2024, que hasta el 87% de las tareas en desarrollo pueden optimizarse. ¿Qué se refiere a eso? Que ellos hicieron un análisis de todas las tareas de los trabajos más comunes en Chile y de los trabajos en general. Los perfilaron mira, los contadores hacen esto, los médicos hacen esto, los profesores hacen esto, y empezaron a enumerar las tareas que ellos hacían. Y se dieron cuenta que el 80% de esas tareas se podían optimizar. Ahora tú me dices, ¿nos va a quitar la pega? No, por a lo que se refiere a esto es que de esas tareas, si nosotros lo utilizamos con inteligencia artificial, podemos hacerlas más eficientes, ahorrar tiempo, y todo el resto de las actividades que hace un profesional no pueden ser hechas por inteligencia artificial. Y esas son las donde vamos a generar valor. Por ejemplo, un docente, que van a ver que del 75% de las tareas pueden ser aplicables en inteligencia artificial, mucho de ello gasta en programar, revisar tareas, mucha cosa administrativa, en vez de gastar ese tiempo en lo que realmente tiene valor, que es estar con sus alumnos, comentar, trabajar, hacer actividades más creativas. Ahí es donde está el real valor. No es tanto corregir o no corregir una prueba, es tratar de ser más creativo para que los niños o niñas, adultos, aprendan de una manera mejor, de una manera con artefactos o con ideas que, si no me consumiera el tiempo en revisar cosas, sí lo podría crear utilizando ese tiempo para eso. Y esto es súper valioso, súper valioso, súper valioso. Y también pasa en las empresas, cuando nosotros como emprendedores nos dedicamos, no sé, pues, a hacer facturas, que es una cosa que es bien tediosa por lo demás, o hacer análisis de seguimiento de nuestros clientes, la verdad es que eso no genera tanto valor, a diferencia de empezar a crear estrategias de cómo podemos hacer crecer o escalar nuestro negocio. Y este es un súper buen ejemplo, lo que hace, lo que exhibe el estudio del CENIA, porque te vas dando cuenta que son las tareas es en donde nosotros podemos
realmente aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, si esto fuera mágico, este estudio también dice que si todos en Chile, que tenemos ciertas tareas, aplicáramos IA a todas estas tareas, el PIB nacional que serían un 12%, que eso sería maravilloso, y un poquito utópico en este minuto, pero los números dicen que si todos hiciéramos todo lo que nos dicen respecto a hacer este aceleramiento de las tareas, el 12% del PIB sube así. Bueno, ojalá algún día sea así. Estos datos, lo más importante que tiene que son chilenos, es data local. No es que vinieron los gringos, los europeos a contarnos su historia, qué sé yo, bla, bla, bla. Esto es acá, con nosotros, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura. Por lo tanto, esto ya no es una promesa, sino que es una realidad y está en nosotros poder accionarlo. En los datos del CENIA también hablan que em, el 50% de todas estas tareas de la fuerza laboral se puede acelerar o mejorar su productividad con IA. Antes hablábamos de los profesores, los desarrolladores, el 80% de las tareas pueden ser acelerables y dedicar ese tiempo a hacer incluso más cosas, a eso me refiero. Em, Existe un segundo estudio que también avala todo lo que hemos dicho anteriormente, que es el Work Helix, del cual no es chileno, pero se compararon los resultados del CENIA con el del Work Helix, que es mundial. Y este estudio demostró que el impacto de la inteligencia artificial es mayor cuando se acompaña de una estructura. O de una estructura se refiere a que un accionar de cómo lo voy a tomar, no tomarlo desde porque sí, sino que con un objetivo claro. Ya a esta altura del partido, el tener acceso a este tipo de soluciones, la verdad que no es nada complejo. Todos deberíamos tener acceso a este tipo de cosas, pero la cosa no va por ahí, la problemática. La cosa va en que la utilizamos de una manera, me carga decir inteligente, pero sí de una manera estructurada, ¿sí? La productividad aumentó, al ser así, un 35% y las claves fueron la formación, esto de dedicarle tiempo a aprender con objetivos claros y medibles. Es todo lo que hemos estado hablando en este minuto, hasta este minuto. No basta con tener una inteligencia artificial, hay que integrarla. O sea, ¿cuántos no tenemos algún tipo de solución que nos permita hacer algún tipo de aceleración y la tenemos ahí? Tenemos acceso ahí, la verdad que no lo usamos por desconocimiento, porque se nos olvida, porque no la tenemos integrada en nuestro flujo diario de trabajo. Eso, si ustedes pudieran analizarlo, de verdad se van a encontrar con un montón de sorpresas y un montón de gasto de memoria por lo demás. Eh, y existe un cuarto estudio que es un estudio que se mandó a hacer, que Microsoft mandó a hacer a una empresa que se llama Forrester, una consultora muy grande, para ver si todas estas herramientas que están dedicadas a la ofimática, que están directamente al usuario, no es a la empresa, sino que va en beneficio del usuario directo, así como ChatGPT, Copilot, Gemini, todo tipo de inteligencia artificial, es que el 75% menos del tiempo para escribir o responder correo. Así de simple. 30% más rápido en cerrar ventas. 30% menos tiempo de incorporar a los colaboradores a integrarse a esta cuestión. Y el ahorro operativo total en la empresa debe ser 0,7%. Esto es muy grande. Y las tareas más comunes eran los correos, los documentos, las presentaciones. No sé si le ha pasado o han tenido la posibilidad de usar inteligencia artificial para las reuniones. Cuando te graba la reunión, te hace el resumen, o sea, estamos todos ahí atentos. De hecho, esta charla se está grabando y Zoom tiene la posibilidad de hacer resúmenes al final del día, entonces tú estás absolutamente concentrado y no estás perdiendo en tiempo. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? Chuta, me perdí. E independiente de la grabación, porque la grabación, si bien vamos a ver todo esto de nuevo, pero nos vamos a demorar la misma hora que nos vamos a demorar en hacerlo. En cambio, la inteligencia artificial lo que va a hacer un resumen muy bueno por lo demás, porque estas soluciones diferentes, Zoom, Teams, lo que quieras,
tienen esa capacidad de hacer muy buenos resúmenes y hacer un montón de recomendaciones, preguntas, y entonces yo hoy día de verdad ya no podría vivir si me quitan esa solución, de verdad que sí. Es una tremenda y poderosa herramienta para aquellos que tenemos que trabajar en reuniones, ¿no? Y no solamente para ese tipo de cosas, sino que empresas tan importantes en Chile y tan admirables como Notco, que aplica la inteligencia artificial no solo en ofimática, sino que en el core, en el corazón de su negocio, que es la creatividad, la aplica inteligencia artificial y le ha ayudado mucho a innovar. Ellos tienen un computador que lo trabajan hace mucho tiempo, que se llama Da Vinci o algo así, no recuerdo bien cómo se llama, tiene un nombre así de algún tipo de la antigüedad creativo, ya me voy a acordar, para, lo alimentan de muchos datos, de mucha información, le piden algo en concreto y en vez de demorarnos un montón de tiempo en encontrar que tenga características organolépticas, cierto sabor, cierto olor, que sea lo más parecido a esto, pero con estas condiciones, si tuviesen que ellos mismos, los científicos, hacerlo, se hubiesen demorado un montón, pero cuando lo metieron a esta juguera y sacaron mucha información, pudieron sacar y crear recetas en base a plantas, que es lo que es su gran core, ¿no? Y por lo tanto lograron una aceleración de innovación y lanzamiento tremendo, con una expansión internacional increíble, y por lo tanto lo que logramos con esto es una agilización, investigación y desarrollo, ingresos a nuevos mercados que ustedes, no tengo para qué contarles la historia, ustedes la conocen perfectamente, y si no la conocen les invito a revisarla. Entonces, después de medir, ¿qué podemos hacer? Medir es el inicio de una toma de decisión informada, y esto es muy importante. Los datos nos deben guiar. O sea, también entiendo que nosotros también somos personas y tenemos que hacerlo desde el instinto y de los queremos. Quizás los datos nos dicen que hagamos una cosa porque nos dijeron que tenía que sí, pero también está este pensamiento crítico, no de decir, ya, ok, sí, lo tomo, no lo tomo, pero ya tienes una base más donde tomar esta decisión. La clave está en ajustar, repetir y escalar. Y si me diste y no haces nada, perdiste el tiempo, pero así, nivel Dios. Pero si me diste y tomaste decisiones, ganaste en tiempo y en aprendizaje. Y eso te lo firmo. Acciones concretas post-métrica, podemos crear un manual, por ejemplo, de buenas prácticas. Mira, desde ahora lo vamos a hacer así porque aprendimos que tenía que ser así. Podemos capacitar a nuestro equipo en lo que más o menos ya sabemos dónde vamos, capacitarnos nosotros mismos si somos solos, repetir esta misma métrica, porque bueno, tenemos un número acá, pero lo vamos a comparar con esto, como con esto, como esto, y vas viendo cómo vas avanzando en el tiempo. Compartir los aprendizajes, la colaboración es primordial para la aceleración, y no solamente en inteligencia artificial, esto me refiero a todo, ¿sí? Y a explorar nuevos procesos, porque te abre la mente para empezar a crear otras cosas. Estas acciones, por lo tanto, nos permiten convertir una buena práctica en una cultura. ¿Y a qué me refiero a una cultura? En algo de que es parte tuya. Ya, cultura nuestra lavarnos los dientes, porque lo repetimos cuando nos chicos, nos obligaron a hacer. Es ya parte de nosotros, quizás ya lo hacemos casi automáticamente. Eso pasa cuando hacemos este tipo de integración. La inteligencia artificial como parte del ciclo de mejora continua es indiscutible. Así como evalúas cualquier tipo de campaña o presupuesto o lo que sea en tu emprendimiento o contigo mismo, evalúalo también tuya. Tienes que medir, ajustar, repetir y escalar. Esa es la gran temática. Aquí les dejo un poco herramientas muy fáciles de acceder para que puedan medir resultados. Tenemos los Google Sheets, los Excel, que son registros de tareas y tiempos, Looker Studio y Power BI para los que son más avanzados en términos de dashboard visuales que te pueden mostrar cómo van los avances en las diferentes áreas. Los Google Forms y los Typeforms, que son encuestas de satisfacción que también nos permiten medir la satisfacción de nuestros clientes. Tenemos también con Clockify y Doc
el seguimiento de los tiempos, Trello y Notion para la trazabilidad de las tareas con IA. Estas son herramientas que de verdad, si bien yo no las necesitaba antes, cuando las descubrí ya no puedo vivir sin ellas, así como dice la canción. Y los invito a hacer un ejercicio para tu propia empresa, muy simple, pero de muy gran valor, muy gran valor, de gran valor. Eh, ¿Cómo aplicar, cómo podemos aplicar todo esto que hemos visto que se lo he repetido infinitamente, las cosas realmente importantes, pero no sacamos nada con asistir a estas charlas si no las vamos a aplicar o definitivamente no encontramos el valor, ¿no? Práctico. Y aquí los invito a buscar ese valor, ¿no? ¿Qué podrías mejorar con inteligencia artificial? Elige una tarea operativa de las que haces tú, porque recuerda que no hay ninguna cosa o ningún rol o ninguna tarea que sea 100% acelerable con inteligencia artificial o reemplazable, ¿no? Calcula el tiempo que toma hoy en día, imagina cómo sería con inteligencia artificial y diseña una forma de medirlo. Piensa, nadie va a venir afuera a decirte, mira, tú tienes que hacer esto, esto, otro, qué sé yo, porque nadie más que tú conoce la operativa de tu negocio, ¿no? ¿Qué tareas operativas hago siempre? ¿Qué es como rutinario, ¿no? Que la cuestión. Esto es un muy buen punto de comienzo, ¿no? ¿Qué me da más dolor de cabeza? ¿O qué me disgusta hacer? O, ay, qué lata tener que hacer esto. Yo me escucho eso y me pasa muchas veces. Y ahí las puedo identificar perfectamente. ¿Podría hacerla con una inteligencia artificial? Se busca y esa información está. O, oye, ¿cómo lo has hecho tú? Alguien que tú ya identificaste que lo usa. ¿Cómo te pareció? Eh, ¿Y cómo sabría si está funcionando? ¿Cómo sabría yo que está funcionando? En medición. Aquí le traigo algunas herramientas que las vimos en la clase anterior. Las quise repetir acá porque creo que es una muy buena herramienta. Aquí hay un montón de cosas que les pueden servir, desde visuales y diseño de inteligencia artificial y aplicada a la productividad. Ojo, que esto no es lo único, sino que es un pequeños ejemplos en escritura y texto, en análisis de ventas, en análisis de datos simples y en audio, voz y video, y hay quizás infinitas más, y no quise llenarme de herramientas, pero para los que no se están incorporando a este nuevo mundo, aquí tienen donde empezar perfectamente. Y el mensaje que les quiero dejar es que el partido se está jugando y que tenemos que trabajar para aprovechar esta oportunidad. ¿Qué vimos? Un poco para dejar algunas cosas instaladas, es que la IA es una herramienta asequible y útil para los emprendedores, ¿estamos de acuerdo? No necesitamos saber de tecnología para usar inteligencia artificial y tampoco necesitamos identificar, perdón, dónde la vamos a usar, ¿sí? Eso es cero, o sea, el punto cero. La resistencia al uso es muy común, pero es súper superable. La barrera principal no es técnica, jamás lo ha sido ahora, en este nuevo mundo, ¿no? Es mental, como la gran mayoría de las cosas, ¿no? Y se vence cuando los pasos son simples y ejemplos son concretos, porque si no nos frustramos, y eso lo hemos comentado latamente en esta oportunidad. Adoptar la inteligencia artificial comienza con pequeños cambios y no con grandes transformaciones. Ojo aquí, porque de repente nos creemos que la gente, no, es que hemos hecho casi me cambió la vida, pero para que le cambie la vida tuvo que pasar por un proceso y ese proceso es el que no se ve, ¿no? Empieza por una tarea, una herramienta, un resultado y deja que la confianza crezca y de ahí al infinito y más allá. Les dejo acá un breve test de los aprendizajes mínimos para que ustedes, porque esto mide, recuerda, vamos a medir qué tan capaces fuimos de transmitir esta información y cómo podemos mejorarla. Como bien dice aquí, su propósito es apoyarnos a evaluar los conceptos clave y a mejorar futuras actividades educativas. Si no sabemos cómo le funcionó, no podemos mejorarlo. Y tu participación es muy valiosa y nos ayudará a seguir creciendo juntos. No tomará más que unos minutitos, ¿vale? Si te quedaron dudas,
me puedes escribir y nada, pues, Martita, abrimos el espacio para las preguntas, ¿te parece? Ay, no sé qué hice. Voy a dejar de compartir. Ahí sí, ahí estamos. ¿Sí? ¿Estoy bien? Así es, tenemos algunas preguntas. Dale. Crea Zafira, creo que es el nombre del emprendimiento. Nos pregunta, nos dice, una guía para hacer una página web que se pueda modificar en el camino, es decir, que la pueda administrar o autoadministrar. ¿Hay algo así? Como te digo, yo no soy experta en este montón de herramientas. Tengo entendido que así como la panacea misma, no, pero hay varios. Ahora, esto que te estoy diciendo es porque yo no soy experta en esa área y te invito a buscar. Mira, creo que GoDaddy creo que tiene bastantes, ¿cómo se llama? Funcionalidades. Ahora, llegar a esa maravilla, por favor, si lo encuentro me avisas, porque de verdad, maravilloso sería. La siguiente pregunta, bueno, es ¿cuáles son las guías creativas y gráficas? Ahí un Ejemplos, poco. por favor. Sí, ahí les dejé un poquito de ejemplo. Hay muchas más, insisto, yo quiero ser lo más agnóstico posible porque no me quiero casar con una sola, porque después me van a querer matar porque, uy, la Jime dijo esto y, decía, y no era así. Y la verdad es que tenemos un mundazo donde ver. Una de las claves es ser curioso, no que nos entreguen todo en bandeja. Entonces los invito a ser curiosos y está la información. Después tenemos, alguien comentó por ahí, Giuseppe, o respondió a la pregunta anterior. Crea Zafira vuelve a comentar, dice que lata la contabilidad y las declaraciones de Una renta lata. anual. Una lata. Absolutamente de acuerdo contigo. Y Absolutamente. no sé si Dixmar, no sé si es un comentario o pregunta, pero dice, ¿tiene nube? Algo así. Tien nube. Ah, está respondiendo Ah, también. tienda Tien nube. nube. Claro. ¿Tienda nube? Tienda nube. Ujú. Sí, tienda nube creo que anda muy bien. Yo no la he ocupado nunca, pero he escuchado súper buenos comentarios respecto al uso de tienda nube. No sé cuál es la diferencia con otras inteligencias artificiales que hagan lo mismo, pero sí he escuchado que es muy buena. Muy buena. Yo no tengo no trabajamos con ese target de personas o de emprendimientos, pero repito, muy buena. He escuchado muy buenos comentarios. Y esas son, no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra consulta en el chat. Nos quedan algunos minutos. Que eso es. ¿Sí? El mensaje final es, sean curiosos, trabajen, busquen lo que realmente les entrega valor y utilicen ese tiempo que se están ahorrando en hacer cosas que tanto buenas para nosotros, puede ser tanto de bienestar, hacer más deporte, pintar, lo que sea, hacer un armario en tu casa, pero con esa satisfacción de que dejaste esa cosa que no necesitabas tanta raciocinio, que por ejemplo hacer un análisis, o sea, no sé, ponerla, responder correo, algún tipo de correo, dejarlo para algo que nos sirva tanto para nosotros como para nuestro negocio. Yo ahí le veo el gran, gran, gran valor a estas cosas que hablan y no verlo tan lejano. De repente pensamos que esto es inalcanzable, pero la verdad que está a la altura de nosotros. Y no solamente para los jóvenes que son secos y son nativos digitales, qué sé yo. Yo creo que la gran gracia que tiene en los tiempos que estamos viviendo que es muy simple y tenemos que aprovecharlo porque el otro día leía un concepto que decía... eh, la inteligencia artificial no va a reemplazar a un gerente, pero sí un gerente que no, que ocupa inteligencia artificial va a reemplazar a otro gerente que no la ocupa. Y eso va a pasar, porque va a tener más tiempo para hacer muchas cosas.
Y me refiero a gerente no como el gerente CEO que no sé qué, sino que gerenciando nuestras propias vidas, gerenciando nuestros propios emprendimientos. Nos permite tener más tiempo para hacer otras cosas. Eh, es muy heavy. Yo de verdad se los recomiendo, con cuidado, obviamente, no. Hoy día leía en LinkedIn que esto de trabajar con ChatGPT ya un poco se están yendo un poquito para otro lado, que alguien hablaba que el chat era su mejor amigo porque le respondían. Y yo creo que ahí los invito también a tener un poquito de pensamiento crítico, que no es la panacea, no es 100% real. Acuérdense que alucinan algunas inteligencias, y tomen lo que sirve y el resto déjenselo a que siga aprendiendo nomás. Así que nada, les deseamos una muy linda semana, tengan un hermoso fin de semana, aplíquenlo, hagan el test, sean Tenemos, curiosos. tenemos una última pregunta. Perdón, perdón. Comentario de Patricio Beca, dice que considera muy importante autoeducarse. Por ejemplo, yo invertí en un curso para aprender 21 IA en un mes y fue extraordinario. Lo Ay, aplicó en mi negocio regularmente. esos Bueno, retos son súper buenos porque te dan como el punto de partida para empezar a ver por día. Lo que hacen estos retos es que te presentan una inteligencia artificial muy en grandes rasgos y tú vas a empezar a tomar desde el pensamiento crítico, que es desde, ¿verdad? Desde el pensamiento crítico, tomar una decisión y empezar a hacer, oh, mira, apareció esto, uy, sirve para esto otro. Wow, porque muchas veces uno busca y no sabe qué buscar porque no sabe. Si yo te digo, si a mí me preguntaran, no sé, busca una solución para hacer porotos marinados con ají y zapallo. Chuta, yo lo voy a hacer como yo sabía y no voy a buscar otra alternativa porque no sé dónde buscarla y no sé si existe o no. Entonces, esos retos son súper buenos. Gracias por el comentario, te pasaste, es súper bueno. 100% recomendado. bueno, y relacionado con eso que está comentando ahora, me pregunta abajo María José Valderrama, ¿dónde se pueden buscar las aplicaciones de IA? Oh, buena pregunta. ¿Hay una base de datos donde las pueda Mira, encontrar? mira, esto es buscar, buscar. ¿Dónde las encuentro yo? LinkedIn para mí es un súper buen. Yo sigo a varios expertos de verdad, pues no, no, o sea, eh, me refiero de verdad que han usado, que han metido la pata usándola. em, y como el algoritmo te va a empezar a mostrar, yo empiezo a buscar como retos de inteligencia artificial, suponte tú. Y te va a ir mostrando, mostrando, mostrando. Otro, le pregunto mucho, yo ocupo Copilot. Ese es pero es no, no es como recomendación, sino que para mí me gusta mucho porque trabajo dentro de OneDrive, dentro de la suite. ¿Cuál es la que me sirve para esto? Y me empieza a mostrar muchas alternativas. Ahora, le pregunto a otra, porque como me va a mostrar lo que es de Microsoft, obviamente va a ser su primera línea. Para tener otra alternativa, le pregunto otro tipo de inteligencias artificiales. O, no sé, hay muchas formas. En este minuto no se me ocurre, pero estas son las dos, por lo menos donde yo saco más información. Sí. Bueno, y alguien preguntaba si que no estuvo en la clase pasada, así que le dejé el link ahí del material compartido. Recordarles que esta clase queda grabada. El material de apoyo que presentó Jimena también se envía al correo de todos los que se registraron hoy. Entonces, ahí nuestro equipo de contraparte, Iván Cuestado, Álvaro, les envía el mail desde el programa Academia con los links para que puedan volver a repetir la charla grabada y también repasar el material. Y finalmente, quiero pedirles la encuesta de satisfacción, que la debo tener por aquí. Deben un segundo para dejárselas también para que la puedan contestar. Acuérdense que eso Vamos. nos sirve para mejorar. Ahí está. Debería ser ese el link correcto, lo vamos a probar.
para no tener dudas. Sí, es el correcto. Entonces, el link que les dejé ahí, ustedes lo contestan y también van dejando ahí sus correos grabados, quedan en forma automática y en base a ese link se reenvía también el material. Eso sería para terminar puntualmente. Bueno, ahí hay varias. Mira, está comentando Crea Zafira, retos de IA, hacer preguntas a diferentes IAs, haciendo un repaso, ¿ves? Mandar material de apoyo, repasar el material, súper, y aplicar, medir, evaluar. Súper, Ah, excelente, Crea me Zafira. encanta, me Un excelente encanta. punteo. Me Muy encanta, motivados. sí, qué bueno que les sirva y siempre tómenlo desde una posición crítica. No crean todo lo que dice, prueben, equivóquense, que es el mejor crecimiento. Antes lo teníamos tan como vetado el error y hoy día es una fuente de conocimiento tremenda. Así es que nada, que tengan un hermoso fin de semana. Vayan a preguntarle a todos cuáles son las inteligencias artificiales que más se ocupan. Hagan estos retos que nos comentaba ahí alguien de la audiencia. Así que nada, un abrazo grande y nos vemos pronto y vamos que se puede con la IA. Vale, chao Julia, Adiós. María, Gabriela, Nicole, Francisca y a todos los que están acá. Un abrazo grande. Excelente. Chao, Nos vemos en Martina. otra oportunidad. Muchas Chao, Patricio. gracias. Chao, chao.